En oración, pues, es mi deseo que podamos aprender juntos de esta carta, de cómo, de esta teología que tanto aprendemos, cómo la podemos llevar a la práctica en la iglesia. Entonces vamos a capítulo 1, del versículo 1 dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque una vez más iniciamos con el estudio de un libro muy precioso, Padre. Sea usted el que esté ministrando los corazones de cada uno de los que estamos acá. Sea usted, Señor, el que confronte, el que consuele, el que exhorte a cada uno de los que estamos acá. Y ayúdanos a poder crecer como iglesia, Padre. Así como la iglesia de Tesalónica se muestra como un ejemplo dentro de las iglesias del Nuevo Testamento, Señor, ayúdanos a ser esa iglesia, pero esa iglesia que tema tu nombre, que ame tus estatutos. Por eso nos ponemos en esta mañana en tus manos y ayúdanos a entender y profundizar las Escrituras, Señor, y sé tú el que haga la obra en nuestros corazones. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Puede tomar su asiento, amado hermano. Estamos en una sociedad en la que la fama, en la que la popularidad, en lo que podemos ver, esencialmente lo superficial, es lo que predomina en el mundo y en la sociedad. Y es bien interesante ver que muchas veces tenemos una perspectiva errónea, equivocada, de qué es la iglesia del Señor. Y vamos al mundo y lo que tratamos de hacer es que lo que vemos en el mundo, tratarlo de ejecutar o tratarlo de hacer en la iglesia del Señor. Estamos mundanalizando la iglesia. Y Dios en su palabra nos da estatutos, Dios en su palabra nos da direcciones. Pero yo tengo una pregunta para usted en esta mañana y es: ¿cómo podemos saber que en una iglesia Dios está obrando? En algunas ocasiones evaluamos el obrar de Dios en una iglesia por el número de su feligresía, por el número de personas que asisten a la iglesia. Y usted puede ver cantidad de iglesias con miles de personas que se congregan, pero la doctrina es una doctrina de demonios. Niegan el evangelio, niegan el infierno, niegan la deidad del Hijo, niegan la Trinidad. Sin embargo, ese no puede ser nuestro parámetro. Otras personas sostienen que una iglesia donde Dios está obrando es aquella donde hay espectáculo, donde hay fama, donde tiene cierta popularidad a nivel mundial, donde los pastores son conocidos y son la imagen de la iglesia, hermano. Qué errado estamos en toda esta manera de pensar. En una ocasión yo estaba hablando con una persona y me decía: pastor, me decía, es que yo voy a esa iglesia porque ahí siento el Espíritu. Ok, ¿cómo siente el Espíritu usted? No, es que cantan las alabanzas, apagan las luces y solo el púlpito, ¿verdad? Y es un ambiente pero increíble, siento la presencia de Dios. Y muchos de nosotros tenemos esa mentalidad acerca de que eso es una iglesia bíblica. Otros creen que por la cantidad de servidores, por la cantidad de cultos, por su labor en la sociedad, ahí podemos nosotros definir que Dios está obrando en una iglesia. Pero quiero aclarar que el hecho de que exista mucha congregación en una iglesia no quiere decir que esa iglesia no sea bíblica, no sea sana.
Porque hay iglesias que Dios en su gracia y misericordia les ha permitido tener una gran cantidad de congregación y son iglesias sanas. Son iglesias donde se predica la palabra y también la palabra transforma el corazón de cada uno de esos miembros. Pero también estamos en un auge en la doctrina reformada. Estamos en un auge en la sola escritura, la predicación expositiva de la palabra de Dios, doctrinas sanas, predicaciones sanas, pero faltas de amor. Como cuando se escribió Apocalipsis 2 en la iglesia de Éfeso, viene Juan y les dice, prácticamente escribe y les dice de parte del Señor, no hombre, ustedes son capaces de discernir los falsos maestros. Ustedes tienen una teología increíble. Sin embargo, has olvidado tu primer amor. Entonces podemos caer también en esa situación, donde exista mucho conocimiento, pero poca transformación en el corazón del creyente, en el corazón de la iglesia. Y si nosotros tomáramos todos esos parámetros con lo que medimos el obrar de Dios en una iglesia y evaluamos esta iglesia que vamos a nosotros a estudiar esta carta, la iglesia de Tesalónica, probablemente, hermano, descalificaríamos en base a esos parámetros a esta iglesia. Y una de las cosas por las cuales he estado orando últimamente, hermano, antes de iniciar con todo esto de la predicación de esta carta es, Señor, nosotros como iglesia, gracia y verdad, somos una iglesia en la que tú estás obrando. Padre, ¿cómo estamos nosotros delante de ti? ¿Cómo está la iglesia? Es cierto, se predica la palabra, pero ¿cómo está el corazón de cada uno de los hermanos que se congregan domingo tras domingo a escuchar tu palabra? ¿Cómo está ese corazón? ¿Está transformado? ¿Está direccionado hacia la palabra tuya, Padre? ¿Existe un temor genuino en el corazón de los hermanos de gracia y verdad? ¿Tiemblan ante tu palabra? ¿O no lo hacemos? Y es mi deseo que durante este estudio de la carta de Tesalonicenses podamos nosotros entender en dónde estamos nosotros. Si estamos en el lugar correcto o estamos desviados de lo que Dios quiere en la iglesia que le pertenece a Él. Pero para poder estudiar esta carta, tenemos que estudiar un poco acerca de qué es el contexto. Vamos a Hechos capítulo 15, versículo 36. Para tener una idea de qué era la ciudad de Tesalónica, hermano, Tesalónica fue fundada en el año 315 a.C. por Casandro. Casandro fue un oficial al mando de Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno murió a la edad de 30 años, se cree que él murió alcoholizado porque en su mente estaba deprimido porque ya no podía conquistar más de lo que había conquistado. Entonces, cuando él murió, el reino fue dividido en 4 de sus generales: Lisímaco, Seleuco, Ptolomeo y Casandro. Entonces Casandro, uno de sus generales, fue el que fundó la iglesia de Tesalónica. Esta persona fue un oficial de Alejandro Magno. Él asesinó a la madre de Alejandro, que se llama Olimpia, porque ella se le estaba oponiendo y derrotó a todo su ejército, y como acto seguido se casó con la media hermana por razones estrictamente políticas. Y el nombre de la media hermana Alejandro Magno era Tesalónica. Cuando los romanos conquistaron Macedonia, la dividieron en 4 regiones, pero posteriormente Tesalónica se convirtió en el año 146 a.C. en la capital de toda la provincia de Macedonia.
Augusto la distinguió, concediéndole el privilegio de ser una, pues tuvo un considerable grado de autonomía. Esto es un gobierno propio en asuntos internos. Y esto es clave, hermano, para lo que nosotros vamos a profundizar en el libro de los Hechos. Había una autonomía, había un gobierno propio, y viene Pablo y empieza a enseñar Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ante la mentalidad de las personas, de los judíos de Tesalónica, la enseñanza de Pablo iba en contra de lo que ellos tenían en mente acerca de quién era el César. Y ya lo vamos a ver más adelante. Esta ciudad era una ciudad poblada en su mayoría por griegos, era una cultura helénica, pero también habían algunos romanos y orientales, y el comercio que habitaba en esta ciudad fue la atracción de los judíos. Y los judíos, la presencia de ellos en este lugar y su actividad misionera influenciaron sobre la religión pagana, llevando a gentiles a congregarse en las sinagogas, y a esos gentiles se les conocía como los temerosos de Dios. Entonces viene, y en el capítulo 1, versículo 1 de Tesalonicenses dice: Pablo, Silvano y Timoteo. Pero si usted se fija, Hechos capítulo 15, versículo 36 al 41, habla acerca del segundo viaje misionero. Mire el versículo 36, dice que después de algunos días Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo estaban. Bernabé quería llevar a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Juan Marcos, en el primer viaje misionero, él había abandonó a Pablo en todo esto. Entonces, cuando Bernabé viene y le dice a Pablo: Pablo, vamos a iniciar el segundo viaje misionero, ¿verdad? Llevemos a Juan Marcos. Pero Pablo, no quisiera que usted dijera: Pablo es machetero. No, probablemente Juan Marcos no estaba preparado para este tipo de viajes. No era el tiempo de exponer al hermano Juan Marcos, ¿verdad?, a este tipo de viaje. No estaba la madurez idónea para este tipo de viaje. ¿Por qué, hermano? Porque no sabían a lo que se iban a enfrentar. Pero algo sí estaba muy cierto: que habían adversidades, que habían obstáculos, que podían ser presos, que podían estar en la cárcel, que podían ser azotados, apedrados por causa del evangelio. Pero Juan Marcos no estaba preparado en su corazón para este tipo de viajes todavía. ¿Se imaginan cuando una persona inmadura se expone de esta manera a este tipo de viaje? ¿Qué es lo que va a ocasionar en el corazón? ¿Qué va a ocasionar en la persona? Una persona inmadura expuesta a este tipo de situaciones probablemente se va a ir por las convicciones incorrectas. En la primera de cambio se va a querer ir porque la madurez, hermano, el carácter de una persona se observa en los tiempos de crisis. Y eso era algo que había visto Pablo. Y en el versículo 39 dice que hubo un desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno al otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo escogió a Silas, que Silas es el Silvano que aparece en el capítulo 1, versículo 1 de Tesalonicenses. También Silas y Silvano es la misma persona. Salieron encomendados por los hermanos por la gracia del Señor. Viene Pablo, inicia el segundo viaje misionero, y es interesante, hermano, enfatizar que todos los viajes de Pablo, los viajes misioneros, inician en la iglesia de Antioquía. Pablo sale de Antioquía y regresa en Antioquía. ¿Para qué? Para presentar lo que Dios había hecho a través de esos viajes misioneros. Y aquí usted puede ver la importancia de la iglesia local en la labor misionera.
Y como muchos de los que estamos aquí sabemos, nosotros tenemos una familia, la familia Portillo, que hace unas semanas ellos partieron a realizar un viaje misionero. Y algo que nosotros aprendimos en todo esto es el papel que juega la iglesia local en todo esto. Porque en la iglesia, en la Biblia, hermano, no existe la figura del llanero solitario. En la Biblia nos manda a congregarnos, nos manda a estar juntos en una iglesia adorando al Señor. Hay un cuerpo local en el cual Dios en su providencia manda hermanos para que juntos podamos crecer en el camino del Evangelio, pero siempre es en comunidad. Entonces Antioquía era una iglesia misionera, y de aquí parte Pablo en su segundo viaje misionero, y dice la palabra en 15:41 que pasó a Siria y Cilicia confirmando las iglesias. Luego en el capítulo 16 habla que llegó a Derbe y a Listra, y que allí encontró ¿a quién, hermanos? A Timoteo, un hijo en la fe. Y en los días jueves se está hablando acerca de la carta a Timoteo. Si usted no sabe quién es Timoteo y todo lo que ha pasado, pues yo le invito a que venga los días jueves a escuchar palabra acerca de la primera carta. Era un discípulo de una mujer judía creyente, pero del padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y viene Pablo, y él quiso que Timoteo fuese con él en este segundo viaje misionero. Lo circuncidó por causa de los judíos, porque todos sabían que su padre era griego. Y ahí se les une Timoteo providencialmente en este segundo viaje misionero. Versículo 1 de Tesalonicenses decía: Pablo, Silvano y Timoteo. Luego, en el versículo 6, dice que ellos atravesaron, y aquí es donde nosotros podemos ver la providencia de Dios en la iglesia. Ellos atravesaron Frigia y la provincia de Galacia. ¿Y qué dice la palabra en el versículo 6, hermano? Que le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron en el versículo 7 a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero ¿quién se los impidió? El Espíritu. Pero viene y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Mire, usted puede ver acá cómo el Señor providencialmente utiliza a las personas para su propósito. Pablo había establecido primero atravesar Frigia, ir a Galacia, pero viene el Señor a través de su Espíritu Santo y le dice: no te quiero ahí. Luego viene él, dice: bueno, entonces vamos a ir a Misia vamos a ir a Misia y de ahí a Bitinia, pero viene el Señor y le dice: no. Luego, en una visión, vio a un macedonio. Pero ¿qué es lo que quiero destacar aquí, hermano? Que nosotros debemos de aprender a ser sensibles a la voz de Dios. Muchas veces Dios en nuestras vidas viene y nos cierra puertas. Y probablemente cuando nosotros no estamos en el camino correcto, hermano, cuando nosotros estamos en el orgullo y en nuestra propia autosuficiencia, queriendo hacer las cosas a nuestra manera, cuando Dios nos dice: no es por ahí, ¿cómo respondemos a eso? Con orgullo, con arrogancia. Algunos le reclamamos a Dios que por qué permite que yo pase por esto. Esas son lo que hay en nuestro corazón cuando Dios dice que no. Y eso revela, hermano, nuestra falta de oración.
Porque la oración, lo que hace la oración es preparar nuestros corazones a poder aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Nosotros estamos orando, nosotros estamos leyendo la palabra, estamos siendo transformados a través de esos medios de gracia que Dios ha establecido. Y no solo eso, sino también tenemos al Espíritu Santo que todos los días está haciendo la obra en nuestros corazones. Pero es nuestra responsabilidad ir y orar. Es nuestra responsabilidad ir y leer las Escrituras, hermano. Si usted se fija, Pablo no se empecinó a hacer su voluntad. Esa sensibilidad de conocer hacia donde Dios nos quiere es algo muy característico en esta porción que hemos leído. Dice que cuando recibió esa visión, Pablo, mira el versículo 10, hermano, dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Una persona que su corazón está alineada a la voluntad del Señor, está alineada a su palabra, es una persona que tiene cierta sensibilidad a poder discernir los tiempos y la providencia de Dios en su propia vida. Y cuando Dios cierra puertas, cuando Dios hace algo en nuestras propias vidas, agradecemos. Y discernimos, Señor, te damos gracias porque tú nos cerraste esta puerta y vamos a esperar en todo esto. Una palabra bien preciosa, esperar. Y partieron para Macedonia. Fueron respondiendo al llamado junto con Silas, el Silvano, que dice en versículo 1 de Tesalonicenses, y Timoteo. Pero mire, en el versículo 11, dice que zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia que estuvimos en aquella ciudad algunos días. Entraron a Filipos, obedecieron la voz de Dios. Dios le había dicho, tienen que ir a Macedonia. Fueron a Macedonia y entraron a Filipos. Cuando entraron a Filipos, hermanos, dice la palabra en el versículo 14, en el versículo 13, donde se solía hacer la oración, se sentaron, hablaron a las mujeres que se habían reunido, y entonces una mujer llamada, ¿qué? Lidia, vendedora de púrpura, ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién abrió el corazón de Lidia, hermano? Dios. Dios fue el que abrió el corazón de Lidia para poder entender el mensaje que Pablo estaba predicando. Y eso nos cuesta entender, que el que abre los corazones, el que hace nacer de nuevo a cualquier persona de un estado de muerte a un estado de vida, es Dios mismo. Filipos fue un lugar donde en primer lugar Lidia se le fue abierto el corazón para poder discernir y aceptar las verdades del Evangelio, las verdades expuestas por Pablo. Y luego usted puede ver en el versículo 23 y 24, mire siempre en el capítulo 16, que continuaba predicando y no a muchas personas le llamaba la atención la obra que estaba haciendo Dios en la vida de Pablo. Y mira el versículo 22, dice que se agolpó el pueblo contra ellos, los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con vara, y después de haberles azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando
al carcelero que los guardase con seguridad. Por causa de obedecer el llamado de Dios de ir a predicar el Evangelio y presentar el Evangelio de Cristo a Macedonia, Pablo se encontró con adversidades. Fueron azotados y después de ser arrestados y azotados, los metieron a la cárcel por acusaciones falsas en contra de ellos. Y ahí usted puede leer, ¿verdad?, que en el versículo 25, que a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Imagínense lo importante de tener el corazón alineado a la voluntad del Señor. Después de haber sido azotado, ¿cuál fue la respuesta de los hermanos al ser azotado? Pablo. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? Cantar himnos a Dios. El corazón en el lugar correcto. De ahí en el versículo 26 habla acerca que hubo un gran terremoto, y en este gran terremoto los cimientos de la cárcel se sacudieron. Se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, y cuando el carcelero vio esa situación, él se quería suicidar, se quería matar. Pero vienen los hermanos en Cristo y le dijeron: tranquilo, que nosotros no nos hemos ido. Y viene en el versículo 31 y les dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, haciendo la obra. Continuaba haciendo la obra. Luego en el versículo 40, luego de salir de la cárcel, entraron a casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Y partieron hacia Tesalónica. Y aquí es donde vamos a entrar. Mira el versículo 17. Dice que, el capítulo 17 dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Ahora bien, ¿por qué Pablo no se detuvo en Anfípolis y en Apolonia a predicar el Evangelio? ¿Será que no existía un interés genuino en esas ciudades para poder pararse y enseñar el Evangelio? Pues miren, la estrategia que ocupaba Pablo a la hora de desarrollar las misiones, a la hora de hacer la iglesia, era que él iba y servía en las ciudades grandes, y luego dejaba a los creyentes que evangelizaran a los pueblos pequeños. Por eso fue enfático a ir a Tesalónica, porque Tesalónica era un lugar grande. Y a través de esas conversiones que Dios iba a hacer en los corazones de las personas que estaban escuchando el mensaje del Evangelio, esos hermanitos iban a compartir en Anfípolis y en Apolonia las verdades de las Escrituras acerca de Jesucristo. Pero era parte de la estrategia misionera de Pablo. Pablo, cuando acercaba a un lugar, hermanos, él iba a la sinagoga en primer lugar, porque él era judío y él tenía la puerta abierta para ir a las sinagogas. Y cuando él presentaba ese mensaje en una sinagoga, él sabía que habían personas gentiles, temerosas de Dios, que estaban en la sinagoga y que iban a escuchar la palabra de Dios. Era parte de la labor misionera de Pablo. Porque debemos de recordar que la misión del apóstol Pablo era predicar el Evangelio a los gentiles. En Hechos 9:15 dice eso. Sin embargo, el apóstol siempre iniciaba en la sinagoga para enseñar, para compartir. De Filipos a Tesalónica son 160 kilómetros lo que él tuvo que recorrer, aproximadamente 5 días. Pero ojo, hermano, él estaba recién azotado cuando hizo ese viaje, recién encarceladito. Se fue a Tesalónica a seguir haciendo la obra de Dios. Miren qué importante eso.
Cuando las convicciones correctas, los principios de las Escrituras gobiernan nuestros corazones, hermano. Pueden haber adversidades, pero la palabra de Dios continúa. Continúa. Ahora, yo me puse a pensar qué hubiera pasado en mi vida si a mí me hubieran azotado, hermano. Si ahorita me agarraran y me azotan, y a Mario también, lo agarran ahí también aquel. Por curioso, me la agarran. ¿Cómo respondería yo a eso? ¿Cómo respondería a esa situación ante las adversidades? Es bonito congregarnos acá, hermanos, adorar al Señor, venir acá. Pero ¿y qué tal si algún día hay una persecución a la iglesia de Cristo? ¿Cómo responderíamos? Y gloria a Dios por las persecuciones, porque las persecuciones lo que hacen es santificar a la iglesia y dividir a aquellos que están genuinamente convertidos, a aquellos que son falsos. Y eso era lo que estaba pasando acá. El Señor estaba utilizando a Pablo, pero el corazón de Pablo estaba en el lugar correcto. Tenía un fuerte deseo de seguir cumpliendo la voluntad de Dios en su vida, que era predicar el Evangelio de Cristo. 160 kilómetros recién azotado, 5 días de viaje para seguir predicando el Evangelio. Fue a Tesalónica. Y mire en el capítulo 17, versículo 2, Dios obrando en Tesalónica. Dice en el versículo 2 que Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Piense que el tiempo en el cual Pablo estuvo en Tesalónica es algo muy discutido. Algunos, en base a este versículo 2, sostienen que Pablo estuvo solo 3 semanas en Tesalónica compartiendo el mensaje de Cristo, y lo vamos a ver en el versículo 3. Sin embargo, podemos aclarar de que probablemente este tiempo solo se limita al tiempo de enseñanza en la sinagoga. Porque debemos de entender, en primer lugar, que la iglesia en Tesalónica se levantó una iglesia considerablemente grande, porque en 1 Tesalonicenses 5:12 hace una alusión que debemos de honrar a aquellos que presiden. O sea, hay un liderazgo, hay ancianos, y no solo uno, hay varios. También muchos ciudadanos, si ustedes ven, en 1 Tesalonicenses 1:9 se convirtieron, estaban en idolatría, adorando a dioses falsos, y se convirtieron al Dios vivo. Rechazaron la idolatría para servir al Dios vivo. Y había un testimonio fuerte del Evangelio. Y era tan fuerte el testimonio de la iglesia de Tesalónica que las personas en sus aledaños, las personas que veían la iglesia de Tesalónica, ellos daban testimonio de lo que Dios estaba haciendo en la vida de los que se congregaban en esa iglesia. Entonces, hay otra parte que sostiene que probablemente Pablo se estuvo más tiempo en Tesalónica, pero no más de 6 meses. 3 semanas, 6 meses, porque en Filipenses 4:16 dice de que recibió ofrenda, y 2 ofrendas cuando él estaba en Macedonia. Iglesia de la iglesia de Filipos, estando en ese lugar. Como dice el teólogo Hendrickson, la conclusión que salta a la vista es que el periodo total de tiempo que los misioneros utilizaron en la fundación de la nueva iglesia sobrepasó las 3 semanas. Personalmente, eso es lo que creo. Ahora, 3 semanas, 6 meses, hermano, para establecer una iglesia es un tiempo bastante corto. Miren el capítulo 17 de Hechos, versículo 3, versículo 2 dice que discutió con ellos, versículo 3, declarando
y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, es el Cristo. Aquí vamos a detenernos un poco y vamos a hablar, vamos a exponer acerca de la obra de Dios y la enseñanza de las Escrituras. Pablo en el versículo 3 dice que se dedicó a ¿qué? A enseñarle, a exponer, a declarar, a discutir las Escrituras, y estaba hablando acerca de la persona de Jesucristo. Estaba en una sinagoga, hermano. Y hasta cierto punto ellos tenían conocimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento. Y él estaba ocupando todas aquellas profecías que hacían alusión al Mesías y le estaba diciendo, este es Jesucristo. Él vino aquí al mundo. Todas esas profecías se cumplen en Jesucristo. Su sufrimiento, su resurrección y su venida. En Jesucristo se cumple todo. Y como resultado de esa obra de Cristo, de ese mensaje del Evangelio, de ese mensaje de salvación, las personas, los creyentes de Tesalónica empezaron a vivir vidas transformadas a la luz de esa verdad. Porque a la luz de esa verdad, hermanos, debemos de entender que somos ciudadanos del reino de Dios y que debemos de vivir una vida de santidad que agrade a Dios. Ahora, Pablo, cuando estaba ahí en Tesalónica, se dedicó a enseñar la Biblia. Se dedicó a enseñar las doctrinas principales. ¿Qué doctrinas? La cristología, la teología propia, la doctrina de las Escrituras o la bibliología, la eclesiología también le tuvo que enseñar, la soteriología, la doctrina de la salvación, la amartiología, la doctrina del pecado, la antropología, la doctrina del hombre. Y también tocó la escatología, porque ese es uno de los puntos que él aborda a lo largo de la carta de la primera carta de Tesalonicenses. Entonces Pablo, cuando llegaba, empezaba a exponer las Escrituras y empezaba a enseñar doctrina. Por eso es que usted puede ver, y le invito a que lo haga en esta semana, haga un tiempo para leer los 5 capítulos de la primera carta de Tesalonicenses, y usted puede ver cómo todas estas doctrinas se encuentran plasmadas en las 2 cartas de Tesalonicenses. Pablo se dedicaba a enseñar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios lo que transforma al creyente y lo que transforma a cada una de las personas que lo escuchan. Es a través de la palabra que nosotros nacemos de nuevo, y es a través de la palabra que nosotros podemos crecer en el conocimiento de quién es nuestro Señor Jesucristo y ser transformados a través de ello. Entonces Pablo se dedicó a enseñar las doctrinas. Para algunos puede ser que aburrido Pablo, ¿verdad? ¿Se imaginan enseñar las doctrinas siempre? ¡Qué aburrido! Pero ¿saben qué? Las doctrinas que parten de las Escrituras transforman el corazón del creyente. Cuando nosotros estamos pasando por situaciones en crisis, es la palabra de Dios lo que nos sostiene y lo que nos fortalece en esta situación. Por eso es tan importante que en las iglesias se predique la palabra, hermano. Porque las experiencias, hermano, aquel sentir, aquel mover del Espíritu, cuando viene la crisis, cuando viene la adversidad, cuando vienen los problemas, cuando vienen las enfermedades, eso se va, hermano, y solo la palabra de Dios permanece en tu corazón y en mi corazón. Solo la palabra. Por eso debemos de anhelar la palabra, debemos de atesorarla, tenemos que buscarla, tenemos que guardarla en nuestro corazón. Porque es a través de la palabra y de su Espíritu que nuestros corazones son transformados.
Y eso era algo que entendía Pablo. Si hay algo muy interesante en esta carta, hermano, es que nosotros podemos ver un corazón entregado a la obra de Dios. Mire, hermano, si usted tiene la oportunidad de leer la carta de Tesalonicenses, ver ese corazón pastoral de Pablo hacia la iglesia, y no solo la iglesia, toda la iglesia donde él estuvo enseñando y ministrando, pero un corazón apasionado, un corazón tierno, que mostraba un afecto por las iglesias que Dios les permitía ministrar, que Dios les permitía exhortar y consolar. Ustedes pueden ver el corazón de Pablo en esa carta de Tesalonicenses. Y vamos a ver más adelante acerca de ello. El mismo apóstol les dice, el mismo Pablo les dice: hermanos, no solo les entregué el evangelio, sino que también, si es posible, si de mí depende, les quiero entregar mi propia vida al servicio de ellos. Como una nodriza que cuida a sus hijos, así el pastor cuida a las ovejas. Así los cuidé yo, hermanos. Yo no llegué ante ustedes con palabras lisonjeras, hablando de la fama, de la popularidad, o movido por la avaricia, por querer tener dinero de ustedes, hermanos. No. Yo llegué a ustedes con el evangelio de Dios. Y ustedes, iglesia, recibieron ese evangelio no como que fue predicado por hombres, sino porque Dios mismo se lo dio. Un corazón pastoral, exhortar, consolar, es algo digno de imitar la manera como él desarrolla el ministerio pastoral. Vamos a 1 Tesalonicenses para poder entender un poco acerca de ello. Capítulo 2, versículos 5 al 8. Imagínate que en este momento el pastor Pablo, tú eres la iglesia de Tesalónica y el pastor Pablo te está enseñando y está diciendo las siguientes palabras: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también vuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Usted puede ver el corazón pastoral. Y esta carta es una carta en la cual personalmente yo voy a aprender mucho acerca de cómo tengo que ejercer el ministerio pastoral para cuidar la grey del Señor. Y la oración es: Señor, ayúdame a ver de esta manera a tu iglesia y a cuidar a mis hermanos, a poder crecer juntos en esto. A que mis hermanos no me vean a mí, sino que te vean a ti, Señor. Que sean transformados a la luz de tu palabra. El mensaje del evangelio. La verdad de Dios será presentada con un corazón pastoral, entregado, apasionado y transformado por el evangelio. Hermanos, nosotros como pastores somos también ovejas que necesitan ser cuidadas constantemente. Y esta es una carta muy preciosa porque nos va a ayudar a nosotros a cómo poder crecer juntos en el evangelio. Pero usted debe de orar por sus pastores y los pastores deben orar por ustedes. Las oraciones deben de embadurnar, deben de llenar a esta iglesia
Y esto nos debe de mover a nosotros a todos los días interceder en oración por la iglesia donde Dios te ha permitido estar. No es una iglesia perfecta, pero Dios en su providencia te ha permitido estar aquí. Y si Dios te ha mandado acá, hermano, obedezcamos y crezcamos juntos. Cuando Pablo enseñaba la palabra de Dios, es el Espíritu Santo el que aplicaba el mensaje a los corazones de los creyentes. A tal punto que dice en Tesalonicenses 2:13 que muchos aceptaron ese mensaje no como algo de los hombres, sino como lo que es la palabra de Dios. El que transforma el mensaje, cuando uno expone aquí la palabra de Dios, el que aplica y transforma, exhorta y consuela y hace la labor de este mensaje en su corazón, no son mis palabras bonitas, hermano. Es el Espíritu Santo en su corazón. Él es el que va a aplicar, y probablemente de la hora y 15, me dijeron que 1 hora es muy poco aquí, que me tardaron un poquito más, me dijeron los hermanos la vez pasada, del mensaje. Hay ciertas verdades que quedan en tu mente y que es el Espíritu Santo que está haciendo la obra en ti, a través de su palabra. Entonces lo mismo pasaba en Tesalónica. Desde el momento que Dios les hizo nacer de nuevo a los tesalonicenses, ellos buscaron agradar a Dios. Usted lo puede ver en el capítulo 4, versículo 1. Y hay algo bien interesante. Vamos al capítulo 4, versículos 9 y 10. ¿Se imaginan lo que dice Pablo en este versículo 9? Dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. Mire, Pablo le está diciendo, hermanos, acerca del amor fraternal, yo no les voy a decir nada más, porque ustedes son ejemplo del amor fraternal. Bíblicamente hablando, como ustedes conviven como iglesia, ese es un ejemplo de amor. Ahora bien, yo les voy a exhortar, hermanos, a que ese amor fraternal que existe entre ustedes abunde cada día más y más. Esa era la iglesia de Tesalónica. Una iglesia en que el amor es una característica representativa o algo que lo distinguía. Hoy vamos a Hechos 17. En el versículo 4 dice que algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Cuando Pablo empezó a exponer el Evangelio, a hablar acerca de quién era el Cristo, de su sufrimiento, de su venida, de su resurrección, entonces muchas personas escucharon este mensaje, se arrepintieron de sus pecados y fueron transformados en mente y corazón. Eso sucede cuando en las iglesias se dedican a exponer las Escrituras, corazones son transformados. Sin embargo, usted ve en el versículo 5 que hay adversidades en el ministerio. Mira el versículo 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Habían personas que no estaban de acuerdo con este mensaje expuesto acerca de quién era el Cristo, y agarraron a personas ociosas, a hombres, alborotaron, y estaban en búsqueda de aquella persona que estaba exponiendo quién era el Cristo. Pero al no encontrar a Pablo, dice que asaltaron a Jasón, a la casa de Jasón, procurando sacarlo del pueblo, y trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades diciendo, miren el versículo 6, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero.
los cristianos. Y estando, dice en el versículo 7, ¿verdad?, que lo que expusieron estas personas en contra de los cristianos que son nuevos en la fe, que ellos estaban contraviniendo los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesucristo, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Una calumnia se había levantado a tal punto que los metieron presos a los hermanitos nuevos en la fe. Y por ese motivo, en el versículo 10, los hermanos dice que enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Los movieron. 3 semanas, 6 meses, hermano. Movieron a los hermanos, a Pablo y a Silvano o Silas a Berea. Y estando en Berea, dice que en el versículo 11 encontraron personas que eran más nobles que los que habían estado en Tesalónica. ¿Por qué? Porque eran más nobles, porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Los ciudadanos de Berea escudriñaban las Escrituras. Es algo que nosotros debemos de hacer continuamente. Pero había ciertas personas que no estaban de acuerdo con este mensaje. Y esos mismos que habían estado en Tesalónica alborotando a las multitudes para tratar de cortar ese mensaje del Evangelio, se dieron cuenta de que Pablo estaba enseñando en Berea y fueron a Berea a continuar alborotando para que él no continuara predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A tal punto que los hermanos de Berea lo que hicieron es mandar a Pablo a Atenas, en el mar, para que fuera cuidado de todo eso. Ahora bien, hermano, nos vamos a detener un poco acá. Luego de haber leído el capítulo 2 y hablar acerca del corazón pastoral de Pablo, pensemos un poco acerca de la preocupación de Pablo ante la situación de la iglesia en Tesalónica. Una iglesia que era nueva en la fe, eran hermanos nuevos en la fe, y a raíz de esa conversión y esa profesión en Cristo Jesús, los metieron presos, hermano. 2 veces había propuesto irla a visitar, dice, y lo vamos a ver en Tesalonicenses, pero cuando él se propuso ir a visitar, Satanás se lo impidió. Había una preocupación que seguía al ver tanto panoramas oscuros, aspectos adversos. Eran personas nuevas en la fe, eran perseguidos por los judaizantes. El pastor Pablo había sido enviado a otro lugar para cuidarlo, porque lo querían apresar, lo querían incluso hasta matar por las enseñanzas que él estaba diciendo acerca de Jesucristo. ¿Y qué decir de aquellas mujeres que habían sido convertidas a la luz de ese mensaje, cuyos esposos eran esposos inconversos? El solo pensar que probablemente sus esposos la estaban obligando a negar su fe en Cristo es algo deprimente. Y eso estaba en la mente de Pablo, esa preocupación, esa carga por la iglesia de Tesalónica. El hecho de pensar de que un gran número de personas que estaban entregadas a la idolatría y al paganismo, ahora habían renunciado a todo esto y estaban sirviendo al Dios vivo. ¿Qué nos hace pensar que ese tipo de fe o ese tipo de conversión era algo genuino? ¿Qué tal si los hermanos, los que habían profesado esa fe, eran falsos? ¿Qué tal que esas conversiones eran falsas? Sería una fe bastante firme para soportar la persecución, para soportar angustias y las aflicciones que conlleva el mensaje del Evangelio. Y agregado a esto, según la segunda carta a los Corintios 8, 2 y 3, la iglesia en Macedonia, la iglesia de Tesalónica, era una iglesia pobre, hermano.
Para aquellos que pensaron, no, es que esa iglesia había billuyis. No, hermano. Era pobre, pero es interesante que en esa iglesia donde Dios estaba obrando, esa iglesia estaba mandando ofrendas a otras iglesias, hermano. Porque habían entendido el mensaje del evangelio. Este era un panorama adverso, un panorama oscuro, un panorama fatalista. Y por ese motivo viene Pablo y decide enviar a su hijo Timoteo, y eso lo puede ver usted en 1 Tesalonicenses capítulo 3. Luego de estar, versículo 1 dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, para confirmarnos y exhortarnos respecto de nuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos. Pablo, en esta preocupación por esta iglesia nueva, ahí no habían redes sociales, hermano. A ver, mandame una foto, ¿cómo están los hermanos en Tesalónica? Ahí va. No existía eso. Imagínense el corazón de Pablo. Una iglesia nueva, asediada. Había escuchado que habían metido preso a los de la casa de Jasón. Son nuevos, hermanos, en la fe. Se le había instruido en las doctrinas básicas del cristianismo por 3 semanas, 6 meses, pero 3 semanas o 6 meses, hermanos, es un tiempo muy corto. ¿Y qué tal si por esta persecución ellos negaban la fe que ellos habían profesado tener? Por eso envía a Timoteo, para consolar los corazones y para ver cómo estaba la iglesia de Tesalónica. Después de que pasó a Berea, lo mandaron a Atenas, y después de Atenas se fue para Corinto. Estando en Atenas es que envía a Timoteo. Pero cuando Timoteo y Silas se encontraron con Pablo en Corinto, hoy vamos de nuevo a Hechos 17, hermano, para poder entender un poco más acerca de esto. Hechos 18:5. Dice en el 18:5 que cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero ¿a qué? A la predicación de la palabra de Dios. Entonces, él estaba entregado a la predicación de la palabra, testificando a los judíos quién era Jesús, quién es el Cristo. Y estando ahí en Corinto, llega Timoteo a presentar el reporte o el informe de los hermanitos de Tesalónica, de los tesalonicenses. Y cuando Pablo escucha el reporte del labio de su hijo Timoteo de lo que estaba pasando en Tesalónica, hermano, ese reporte fue un consuelo en su corazón. ¿Saben por qué? Porque los hermanos, en lugar de negar la fe en Cristo Jesús, habían crecido, habían sido transformados a través del Evangelio y de la palabra del Señor, y ellos estaban bien firmes y fundamentados en Cristo. Por eso es que él se alegró, y se lo voy a leer por razones de tiempo. Tesalonicenses 3:6 dice que cuando vino Timoteo, o cuando Timoteo volvió a vosotros, de vosotros a nosotros, y nos dio buena noticia de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando verlos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad de aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Ese reporte de Timoteo trajo consuelo, traducción de gracias. Y hasta cierto punto Pablo dice: hermanos,
Yo vivo a través de esa fe. Un apóstol que había sido perseguido, que había sido azotado en Filipos, que había continuado siendo perseguido en Berea, que fue escondido por los hermanos, los enviaron porque lo querían matar por el mensaje del Evangelio, y cuando escucha el mensaje de Timoteo, su corazón se había estremecido. No por lo que Dios estaba haciendo no por lo que él había hecho por Dios, no, es por lo que Dios estaba haciendo en el corazón de la iglesia de los tesalonicenses. Y probablemente este tipo de noticias, estando en Corinto, le dio vida a seguir haciendo lo que él había sido llamado, a predicar el mensaje de salvación y enseñar quién es el Cristo. La iglesia de Tesalónica, o la iglesia de los tesalonicenses, muchos lo consideran como la iglesia ejemplo del Nuevo Testamento. Una iglesia que pocos habíamos conocido anteriormente. Sin embargo, Dios utilizó esta carta para enseñarnos cómo vive una iglesia que ha sido transformada por el Evangelio. Como decía el pastor John MacArthur en la carta a los Efesios, capítulo 4, se describe la iglesia ideal, pero la primera carta a los tesalonicenses nos describe cómo vive la iglesia ideal. En Efesios 4 nos habla acerca de la teoría. La carta a tesalonicenses nos habla acerca de la práctica. Sin embargo, dentro del reporte no todos eran buenas noticias, hermano. Habían algunas desagradables. Habían personas que cuando Pablo se fue se habían dedicado a calumniar y a decir cosas para desvirtuar el carácter del mensajero del Evangelio. Porque si ellos desvirtuaban el carácter del que había proclamado, que habían proclamado el mensaje del Evangelio, estaban desvirtuando el mensaje que ellos estaban haciendo. Entonces estas personas empezaron a calumniar y empezaron a decir muchas cosas acerca del carácter de Pablo que no era, para destruir el mensaje. Habían hermanos que habían dormido en el Señor, es decir, que habían muerto. Acuérdense que estamos en una iglesia que está siendo perseguida. Habían personas que estaban siendo muertas por causa de las convicciones en su corazón del Evangelio. Y surgía la pregunta: ¿cómo estas personas van a participar de la gloria del regreso de Cristo? Y también sucedía algo que Pablo había enseñado acerca de la segunda venida de Jesucristo. Y había un aspecto inminente, o sea, en cualquier momento podía venir Cristo. Y como en cualquier momento podía venir, habían hermanitos en la iglesia de Tesalónica que decían: bueno, como ya va a venir el Señor, no voy a trabajar. Voy a dedicarme por entero a la predicación del Evangelio, si Cristo ya va a venir. Y eran perezosos y no estaban trabajando. Entonces Pablo les enseña acerca de eso y les pone como ejemplo su propia vida. Hermanos, yo llegué a ustedes y yo sé que era predicador, soy pastor, soy apóstol y que podía recibir ofrendas y ayudas y todo, pero para no ser una carga en ustedes, yo decidí trabajar y enseñarles el Evangelio. Hermanos, hay que trabajar. Sí, estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo, en cualquier momento puede ser, pero las responsabilidades ahí están, hermanos. Hay una familia que hay que proveer, hay una iglesia que hay que... ¿Por qué vamos a afanarnos? Eran teólogos, miren, hermano. ¿Por qué vamos a afanarnos por cosas que van a perecer? Y él aborda ese tipo de temas dentro de la carta. Como respuesta a este informe presentado por Timoteo, Pablo escribe la primera carta a los tesalonicenses.
En esta carta aborda estos temas, nos da una enseñanza que nos va a ayudar a nosotros como iglesia para nuestro crecimiento, de cómo vivir una vida que agrada a Dios, cómo es la vida de una iglesia sana, cómo ejercer el ministerio pastoral bíblico, cómo debe ser el corazón del pastor, cómo mantenernos en un crecimiento continuo luego de haber nacido de nuevo. Vamos a hablar acerca de cómo vivir a la luz de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, con esa esperanza que hay en nuestros corazones y cómo vamos a crecer y a perseverar en el Evangelio a la luz de esta verdad. Y todo esto lo vamos a aprender juntos, hermanos. Es mi deseo, es mi anhelo, hermano, que como iglesia, gracia y verdad, podamos tomar el ejemplo de la iglesia de los tesalonicenses. Una iglesia con un principio muy turbulento, pero una iglesia que es transformada por el Evangelio de Cristo. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos permites de estar acá, de poder enseñar, Señor, de poder aprender acerca de la iglesia sana, Señor. Te pedimos en esta mañana que nos ayudes, Padre, a poder crecer en tu palabra continuamente, Señor. Te pedimos que sea tu palabra la que transforme nuestros corazones. Señor, una iglesia en la que tú obras no es la iglesia más popular ni la más famosa, no, Señor. Una iglesia en la que tú obras es una iglesia que es transformada continuamente. Aquella persona que era soberbia ahora una persona humilde en Cristo. Aquella persona que antes estaba muerta en sus delitos y pecados, hoy está rindiendo sus vidas a Cristo. Ayúdanos, Señor, a poder crecer, y te damos las gracias por estar aquí en la iglesia para poder crecer juntos, Señor. Por eso esta carta va a venir, Señor, como un bálsamo a nuestros corazones para poder entender que es una iglesia sana, Señor. En este momento te cantamos, te adoramos como iglesia. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará. Nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí.
su sacrificio hecho por mí. Y aquí el Cordero Redentor, que al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador. En Cristo Dios mi Salvador, unido a él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Gracias, Señor, por este tiempo. A ti sea toda la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén.